Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en este video, en el curso de matemáticas básicas, en la creación de las tablas de la verdad, en el tema de proposiciones. Entonces, la idea, ¿cierto? Después de ver esos conceptos básicos y antes de empezar a hacer los ejercicios, es explicarles un poco de cómo se crean, ¿cierto? Una tabla de verdad. Aunque en los ejercicios también obviamente lo vamos a ver y vamos a hacer algunos ejercicios también sobre cómo clasificar o cómo determinar si es una proposición o no, ¿cierto? Si tiene valor de la verdad o no. Entonces vamos a empezar inicialmente con estos ejercicios, ¿cierto? Con este ejercicio que es crear la tabla, vamos a omitir este paso acá, ¿cierto? No lo vamos a hacer de esa forma, pero entonces vamos a hacer la tabla de verdad para esta proposición que nos están dando en el lado derecho. Y la idea es que aprendamos, ¿cierto? Cómo se crea, cómo lo tenemos que sacar, qué tenemos que tener en cuenta y qué elementos debemos de tener ahí a nuestro lado para poder realizar una tabla de verdad. Entonces, inicialmente tenemos que tener en cuenta que existe una ecuación general, ¿cierto? Que es la que tenemos acá, es 2 a la n igual a c, donde n, ¿cierto? Donde n es, ¿cierto? El número, esto es el número de variables, ¿cierto? Dependiendo del número de variables, yo reemplazo en la ecuación y ¿qué vamos a tener como resultado? Esa constante me va a dar el número de las filas que va a tener la tabla, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas vamos a revisar cuántas variables tenemos acá. Tenemos tres, P, Q y R, ¿cierto? Entonces, tenemos tres, por lo tanto n es el número de variables que iría en la fórmula. ¿Para qué? Para determinar que 2 a la 3 es lo mismo que tener 2 por 2 por 2, ¿cierto? Y esto es igual a 8, o sea que yo tengo que tener en mi tabla 8 filas. Acá está. 2, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Ahí vamos a sacarlas con estas flechitas para que ustedes pues sepan que son 8. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también para realizar estas tablas de verdad? Pues recuerdan que vimos un video enfocado solamente en ver las tablas de verdad, donde vimos la negación, donde vimos la conjunción, donde vimos la disyunción inclusiva, donde vimos la disyunción exclusiva, ¿cierto? Condicionante y el bicondicionante. Pues yo para estas tablas tengo que tenerlas acá a mi lado para basarme por ellas. Vamos más adelante a verlo cuando empecemos a solucionar esto. Entonces, ¿qué vamos a empezar a realizar? Vamos a darle los valores de verdad a las variables, ¿cierto? Las proposiciones que tenemos acá en cada columna. ¿Cuál es el truco? Pues que como son 8, entonces a nuestra primera variable le vamos a dar la mitad y mitad en falsos y verdaderos. ¿Cómo así? Vamos a empezar para que lo entiendan. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, ¿cierto? Como son 8, voy a poner mi primera proposición, las 4 primeras verdaderas, y el resto van a ser falsas, que son las otras 4, ¿cierto? Ahora venimos con la variable Q. ¿Qué va a pasar con la Q? Como las 4 de acá fueron verdaderas y 4 de acá fueron falsas, entonces ahora yo voy a variar de 2 en 2. Acá fue en 4, ahora va a ser de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso e inicio nuevamente con la secuencia. Verdadero, verdadero y falso, falso. Listo. ¿Qué tenemos que tener acá también? En cuenta que la última variable, entonces como estas se variaron de 2 en 2, estas van a variar de 1 en 1. Entonces, verdadero, falso, ¿cierto? Verdadero, falso y verdadero, falso. Una vez ya tengamos esto definido, pues entonces vamos a empezar con las filas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a empezar con las filas? Pues muy fácil, muy sencillo. Yo voy a hacer las 4 primeras y la idea es que ustedes realicen las 4 últimas. Al final del video les voy a poner las respuestas de las 4 últimas para que ustedes puedan ver si los resultados, ¿cierto? Son los mismos o
en algo que se hayan equivocado. Más adelante en los videos también vamos a ver qué pasa cuando toda una tabla de verdad nos da como respuestas todas verdaderas, todas falsas o hay, digamos, una variación entre verdadero y falso. Por ahora nos vamos a dedicar solamente a aprender a realizar la tabla. Listo. Entonces, no se hace de esta forma. Si uno va a una universidad, a un colegio, pues hay profesores que no lo van a enseñar de esta forma. Otros puede que sí, pero yo lo voy a explicar a mi manera, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner, ¿cierto? Esta misma expresión, esta misma proposición, pero sin las letras, sin las variables. Voy a respetar solo los conectores lógicos. Voy a abrir el paréntesis para ser más claro, ¿cierto? Y voy a respetar, ¿cierto? Los conectores. ¿Qué conectores lógicos hay? Este que es la I, acá hay otra I, y acá voy a abrir un paréntesis para pues, agregar como la última variable. ¿Por qué no puse aquí los nombres? Porque en estos espacios van a ir los valores de la verdad de cada fila, ¿cierto? Vamos a empezar con la primera. Entonces me están diciendo que en la primera parte es P, ¿cierto? Voy a acercarlo un poco más por si no se ve. Entonces, P, miremos, P que vale en la primera fila. En la primera fila P me dice que vale verdadero, ¿cierto? Para Q que vale verdadero, ¿cierto? Y por último me está diciendo que la R, entonces la R va a ser V, ¿cierto? ¿Para qué hice esto? Miremos que estos dos me van a arrojar un resultado y que me va a respetar el conector lógico, lo voy a respetar y de esta forma voy a poder determinar este valor que está aquí con este de acá para poder mirar qué equivale esto acá. Listo, entonces vamos a empezar. Miremos, ¿qué acompaña esto acá? Este conector lógico, ¿qué es? Es la I, por lo tanto es que una conjunción. Entonces yo voy a mirar verdadero y verdadero para la conjunción. Verdadero y verdadero para la conjunción me va a dar que es un valor verdadero, ¿cierto? Este valor, como no lo tengo con nadie más, pues baja igual. Y vemos que acá, entonces como resultado, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que verdadero y verdadero para la conjunción también nos va a dar que es un valor verdadero, ¿cierto? Ese primer valor es el que iría en esta partecita, en la primera fila. ¿Qué va a pasar con la segunda fila? ¿Cierto? Ya entonces vamos a tener en cuenta todos los valores, ¿cierto? De las variables, pero solo de la segunda fila. Entonces voy otra vez a abrir los paréntesis de esta forma, ¿cierto? ¿Y qué voy a realizar? Pues bueno, simplemente lo que voy a hacer es, voy a respetar los conectores lógicos y voy a dejarlos ahí. A este último le voy a abrir paréntesis y vamos a anexar. Entonces en los espacios, nuevamente lo repito, voy a poner lo que vale la variable en la segunda fila, porque ya estamos en la segunda fila, ¿cierto? Vamos a averiguar este valor. Entonces, empezamos. ¿Cuál es nuestra primera variable? Es P. Y para la segunda fila el valor es verdadero, ¿cierto? Ahora seguimos con la letra Q, con la variable Q. Para la segunda fila nos dice que es que verdadero también. Y R pues entonces nos dice que es falso. De acá tenemos una operación, ¿cierto? Esta operación nos va a dar un valor y respetando este valor aquí, ¿cierto? Este conector lógico, entonces puedo bajar este tranquilamente, lo puedo tener ahí y volvemos y miramos que verdadero y verdadero para la tabla de quién, miremos de la I, de la conjunción, entonces nos vamos para la tabla de la conjunción y nos dice que verdadero y verdadero, ¿qué nos va a dar? Un valor verdadero, ¿cierto? Acá, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener que revisar otra vez la tabla de la conjunción donde nos dice que verdadero y falso en la tabla de la conjunción nos va a dar que, mire, falso. Entonces, ahí tenemos entonces el segundo valor de la segunda fila, ¿cierto? Ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra tercera. Entonces voy a borrar por acá para que tengamos como el espacio tranquilamente, ¿cierto? Del tercera. Este también lo voy a hacer de una vez. Ahorita volvemos y lo agregamos.
Listo, entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a empezar entonces con nuestra tercera y cuarta. Ahí me disculpan un poco la demora, pero entonces la idea es que lo hagamos de esta forma. Entonces acá me faltó borrar este valor y lo vamos a empezar. Entonces, nuevamente, para la tercera fila, el valor de las variables. Entonces volvemos respetando los conectores lógicos que nos está dando el ejercicio. Lo que vamos a hacer es que en la tercera fila, entonces vamos a poner el valor de la variable. Para P, que empieza con P, ¿cierto? El ejercicio, entonces sería verdadero. Luego sigue Q, y en la tercera fila me dice que es falso. Luego de esto, entonces, ¿qué seguiría? Vamos a poner AR acá, y ¿qué vale en la tercera? Verdadero. Listo. Verdadero y falso. En la tabla de la conjunción, vemos que verdadero y falso en la tabla de la conjunción nos da un valor de falso. Y este valor lo puedo bajar tranquilamente, porque no tengo como en este lado con quién hacer la operación, ¿cierto? Entonces acá sí ya tenemos como tal falso y qué, y verdadero en la tabla de quién, de la conjunción. Falso y verdadero en la tabla de la conjunción, miremos, nos da falso, ¿cierto? Y ahora seguimos con esta, ¿cierto? Seguimos con este que es el cuarto, la cuarta fila, que tenemos donde P vale, ¿cierto? Nos vale verdadero, tenemos acá el conector lógico que hay que respetarlo, ¿cierto? Y nos dice que Q en la cuarta fila es falso. Tenemos el conector lógico que lo seguimos respetando y R para la cuarta fila, entonces nos va a dar falso. De una vez voy a poner el valor de la tercera, ¿cierto? Que ya lo teníamos acá. Y la cuarta entonces la estamos solucionando acá. Verdadero y falso para la conjunción, entonces nos va a dar falso, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Bajamos nuevamente este falso y verificamos entonces qué símbolo tenemos acá, qué conector lógico tenemos la I. Volvemos y nos vamos para la I y buscamos que en falso y falso, entonces falso y falso nos va a dar falso. Entonces este cuarto valor es falso. ¿Cuál es la idea? Que ustedes continúen con el quinto, con el sexto, séptimo y octavo. La idea es que lo solucionen para que puedan ver si comparándolos con las respuestas finales es las mismas. Entonces acá que tenemos, miremos otro ejercicio que de igual forma les voy a dejar los otros dos para que ustedes los hagan y volvemos a tener en cuenta lo mismo. Entonces ustedes ven que acá ya anexé la tabla que nos va a servir en este ejercicio. ¿Cuál? Mire, el del conector lógico que tenemos acá. No necesariamente tenemos que tener todas las tablas, ¿no? Simplemente si, ¿cierto? Si mi ejercicio me están pidiendo que realice la tabla de verdad para el conector lógico de la O, entonces busco el de la O, ¿cierto? Volvemos a tener en cuenta esto, muy importante, ¿cierto? Que la ecuación 2 a la n igual a c me va a determinar el número de filas. Recuerden que el pasado me dio 8 y ahora vamos a ver cuánto me da este. Entonces, 2 a la n, ¿cuántas variables tenemos? Miramos, tenemos 2, entonces ponemos 2 a la 2, ¿cierto? ¿Y esto es igual a qué? A 4, por lo tanto yo debo de tener 4 filas para esta tabla y las voy a anexar. Entonces, ¿cómo voy a llenar? Nuevamente, como tengo 4, ¿cierto? 4 filas, entonces para mi primera variable, entonces pongo mitad verdaderos y mitad falsos. Entonces voy a hacer la mitad verdadero y la mitad falso. Y como la siguiente, entonces es mi segunda variable y solamente tengo 2, entonces ¿qué tengo que hacer? Como este fueron 2 y 2, este va a ser 1 y 1, verdadero o falso y verdadero o falso, ¿cierto? Este es mi ejercicio como tal. ¿Qué debo de hacer? Voy a poner mi primera fila, mi segunda, mi tercera y cuarta. Hay otras personas que lo solucionan de otra forma, pero lo quiero enseñar así paso a paso para que ustedes entiendan de dónde sale cada cosa. Entonces, mi primera fila va a ser esta de aquí y lo que voy a hacer es reemplazar los valores de las variables por los valores de las filas
¿cierto? De la tabla de la verdad. Entonces, vamos a empezar. Entonces, negado de quién? De P, lo voy a meter en un paréntesis respecto a mi conector y abro otra vez nuevamente acá. Entonces, voy a poner acá, tal y como está, P, ¿cierto? ¿Cuánto vale P para mi primera fila? Voy a poner verdadero. ¿Cuánto vale acá Q para mi primera fila? Verdadero. ¿Qué va a pasar con esta negación? ¿Cierto? ¿Qué le va a afectar a esto? Que le va a cambiar el valor. Si es verdadero, lo va a poner falso. Y si es falso, lo va a poner verdadero. Entonces vamos a ejecutarlo de una vez. ¿Qué va a pasar aquí? Que me va a quedar falso respecto a mi conector y este no tiene pues nada que hacer. Entonces simplemente lo vuelvo y lo bajo. ¿Y qué va a pasar? Esto me va a dar un resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Miremos, falso y verdadero, pero ¿quién lo está acompañando? El conector lógico de quién? De la O, ¿cierto? O la disyunción inclusiva. Entonces, falso y verdadero, miremoslo acá, falso y verdadero me va a dar que la respuesta es verdadera, ¿cierto? Segunda fila, para que ustedes hagan la tercera y la cuarta. Entonces, ¿qué pasa con la tercera y la cuarta? Perdón, con la segunda, perdón. Entonces, volvemos a agregar, ¿cierto? Acá abrimos, bien. Vamos a poner los valores originales que están ahí. Todavía no vamos a ejecutar esto. Entonces, para la segunda fila, P, ¿cuánto vale? Me está diciendo que ponga P. Entonces, P vale ¿qué? Verdadero. ¿Cuánto vale entonces Q? Me está diciendo que es falso, ¿cierto? Ahora sí voy a afectar esto, ¿cierto? La negación me dice, ponga lo contrario de lo que le esté dando aquí, y como acá me está dando verdadero, pues entonces simplemente lo pongo falso, pongo el conector lógico y este no tiene pues como otra operación que se tenga que realizar, por lo tanto lo bajo y me da falso con falso. En el conector de la mitad me va a dar que es, ¿cierto? Vamos a mirar con el conector de esa que es la O, falso y falso me va a dar falso, ¿cierto? Por lo tanto, miremos, la primera fila que me dio verdadero, la segunda fila me dio falso, ¿cierto? Y ahí entonces tenemos la segunda fila. La idea es que ustedes solucionen la tercera y la cuarta y al final comparen, ¿cierto? Si a ustedes pues les da de esta forma. Espero que les haya gustado, ¿cierto? Que les haya gustado.